Había una vez un zorro astuto y fuerte llamado Kai, que había aprendido que vivir solo era la mejor decisión que había tomado desde joven. A lo largo de los años, había recorrido cada rincón de ese lugar, conociendo los árboles, las colinas y los arroyos como si fueran una extensión de sí mismo. La soledad no era algo que temiera, al contrario, la disfrutaba. Para Kai, la independencia era su mayor riqueza, la libertad su mayor orgullo. No tenía que rendir cuentas a nadie, ni depender de otro ser para subsistir. Su vida, según su criterio, era perfecta tal como era. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar el bosque, Kai sintió la presencia de una presa cercana. Había aprendido a detectar incluso los movimientos más sutiles y sus sentidos lo guiaron hacia un ciervo joven que pastaba en un claro. Los ciervos eran una presa difícil, pero Kai estaba decidido. Con movimientos sigilosos, se acercó lentamente, calculando el mejor momento para atacar. El ciervo no sospechaba nada. Se movía con una confianza inocente, ajeno al peligro que se cernía sobre él. Kai, con el corazón latiendo rápido pero controlado, dio el salto cuando el ciervo bajó la cabeza para masticar un bocado de hierba. Fue rápido y certero, en cuestión de minutos, el ciervo había caído. Kai se tomó un momento para honrar la vida que había tomado, una tradición personal que siempre seguía. Pero justo cuando se preparaba para llevarse su presa a su guarida, escuchó un sonido que lo detuvo en seco. Desde el borde del claro, un pequeño cervatillo apareció entre los arbustos, balando suavemente, llamando a su madre. El corazón de Kai dio un vuelco. El cervatillo, apenas capaz de caminar con torpeza, se acercó lentamente al cuerpo del ciervo que ahora yacía inmóvil. Kai observó, sus ojos entrecerrados mientras el cervatillo, sin entender la situación, olfateaba el aire en busca de su madre. La escena desató algo en el interior de Kai, algo que no había sentido antes. No era compasión exactamente, sino una mezcla de culpa y responsabilidad. El cervatillo estaba solo, vulnerable, y la realidad de su situación era evidente: sin la protección de su madre, no sobreviviría mucho tiempo en el bosque. Los depredadores, incluidos los zorros, estarían al acecho. Y aunque Kai era uno de ellos, algo dentro de él lo detuvo. Sabía que debía seguir adelante, dejar al cervatillo a su suerte, como la naturaleza dictaba. No era su responsabilidad, no tenía por qué cargar con el destino de un ser tan frágil. Pero había algo en esos ojos grandes y llenos de incertidumbre que hizo que Kai se quedara inmóvil, incapaz de apartarse. Kai permaneció en silencio, observando al cervatillo mientras las emociones comenzaban a agolparse en su mente. Nunca antes se había sentido así. Siempre había sido un cazador, siguiendo el ciclo natural de la vida, pero ahora algo había cambiado. La vida que había tomado no solo era una presa, sino la madre de un ser indefenso. Se sentía dividido entre lo que su instinto le decía que hiciera y lo que su corazón comenzaba a sentir. Por un lado, sabía que el bosque era cruel. Los animales débiles no sobrevivían. Era el ciclo natural, el orden que había aceptado desde siempre. No era su responsabilidad proteger a un cervatillo, y más aún, hacerlo significaría cambiar todo lo que conocía. Cuidar de otro ser implicaba renunciar a la libertad que tanto apreciaba. Significaba estar atado, estar comprometido con algo más allá de sí mismo. Kai amaba su independencia, y la idea de perderla lo llenaba de miedo. Por otro lado, la imagen del cervatillo huérfano se repetía en su mente, golpeando su conciencia. El bosque no le ofrecería misericordia. Si Kai se marchaba, el pequeño estaría condenado. La idea de dejarlo a su suerte le producía una sensación incómoda, una punzada de remordimiento que nunca antes había experimentado. Sabía que era capaz de cuidar al pequeño, pero también sabía que si lo hacía, nunca volvería a ser el mismo.
La batalla interna en la mente de Kai era feroz. Cada paso que daba para alejarse del cervatillo se sentía como un peso sobre su alma. Nunca se había permitido dudar antes, pero ahora no podía evitarlo. Miró una vez más al pequeño animal, que seguía buscando a su madre, y supo que estaba en una encrucijada. Su decisión cambiaría su vida para siempre. O seguiría siendo el zorro solitario que siempre había sido, o se convertiría en algo más, un protector, un cuidador. Finalmente, con el corazón pesado pero resuelto, Kai tomó una decisión. Aunque no se sentía preparado, aunque sabía que renunciaría a su amada libertad, no podía dejar al cervatillo solo en el mundo. Kai se dio la vuelta y caminó hacia él, listo para enfrentar las consecuencias de su elección. Había elegido cuidar al pequeño cervatillo, pero mientras lo observaba dar pasos torpes a su alrededor, un torrente de dudas inundaba su mente. Criar a una criatura tan frágil y dependiente significaba renunciar a la libertad que siempre había valorado. La vida solitaria que llevaba era cómoda, predecible y, en cierto sentido, perfecta para él. Pero ahora, con el cervatillo mirándolo con ojos llenos de inocencia, todo eso parecía desvanecerse. Al principio, intentó ignorar las sensaciones. Se convencía a sí mismo de que el cervatillo estaría mejor en su propio entorno, en la naturaleza, donde podría aprender a sobrevivir como cualquier otro animal joven. El bosque tiene sus propias reglas, pensaba Kai. Él aprenderá, al igual que lo hice yo. Así que, después de un rato, tomó la decisión de dejarlo ir. Aunque era una elección que dolía, sentía que era la más lógica. Una mañana, justo cuando el sol comenzaba a calentar las hojas húmedas del suelo del bosque, Kai llevó al cervatillo a un claro. Sabía que era un lugar donde otros ciervos solían pasar, y con algo de suerte, el pequeño encontraría su camino hacia una nueva manada. El cervatillo lo miraba, aún desconcertado por lo que estaba ocurriendo, pero seguía a Kai con la confianza que había comenzado a depositar en él. Al llegar al claro, Kai se detuvo. El cervatillo baló suavemente, sin entender que ese sería su último momento juntos. Kai se apartó lentamente, intentando no mirar atrás. Su mente se llenó de justificaciones, es lo mejor para él. No estoy hecho para ser un cuidador. Soy un cazador, un zorro solitario. Esta es la naturaleza, y él debe aprender a sobrevivir por sí mismo. Cada paso que daba, sin embargo, sentía una punzada de culpa. El cervatillo se quedó quieto, mirando hacia donde Kai desaparecía entre los árboles. El peso del remordimiento pronto comenzó a aplastarlo. A medida que se alejaba, los sonidos del bosque parecían volverse distantes, apagados por la lucha interna en su cabeza. Algo no estaba bien. Por más que intentara convencerse, una sensación de vacío crecía en su interior. Sabía que dejar al cervatillo era lo correcto en términos de la naturaleza, pero también sabía que esa criatura era completamente indefensa. Al final del día, el pequeño cervatillo no tenía a nadie más. Kai intentó regresar a su vida habitual, cazando y explorando como siempre lo hacía. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada desconcertada del cervatillo, el sonido de su balido inocente resonando en sus oídos. El bosque ya no parecía ser el mismo lugar de paz y armonía que había conocido. Algo había cambiado dentro de él. El remordimiento era un compañero difícil de ignorar. Kai no podía dejar de pensar en el cervatillo, solo en el claro, posiblemente en peligro. Sabía que los depredadores no tardarían en encontrarlo. ¿Cómo había sido tan insensible? No podía soportar la idea de haberlo abandonado. Esa tarde, con la mente revuelta y el corazón pesado, tomó una decisión firme: volvería por él. Sin perder más tiempo, Kai siguió sus propios pasos de vuelta hacia el claro. Sabía que, a pesar de todo, era la única opción que tenía.
Mientras corría a través del bosque, su mente se llenó de imágenes de lo que podría encontrar. Tal vez el cervatillo ya habría sido atacado por algún depredador, o quizás se había aventurado fuera del claro y estaba perdido. La incertidumbre lo impulsaba a correr más rápido, su instinto protector ahora en pleno control. Cuando llegó al claro, su corazón se aceleró aún más al ver al cervatillo. Estaba solo, temblando ligeramente, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo. Kai se acercó lentamente, y el pequeño animal levantó la cabeza. La inocencia en sus ojos seguía intacta, pero había algo más, una confianza silenciosa. Parecía que el cervatillo sabía que Kai volvería. El alivio inundó a Kai. Se acercó y con un gesto suave, lamió la frente del cervatillo, como si con ese simple acto pudiese borrar el abandono que había intentado imponer. Ya no había marcha atrás. Sabía que había asumido una responsabilidad que lo cambiaría para siempre, y esta vez no lo dejaría solo. Esa tarde, mientras el cervatillo se acurrucaba junto a Kai para dormir, el zorro entendió que el bosque nunca volvería a ser el mismo. Ya no era solo un cazador solitario, sino un protector. Había algo profundamente gratificante en saber que el pequeño cervatillo dependía de él. Aunque la libertad que siempre había apreciado se desvanecía, lo que ganaba a cambio era mucho más significativo. Ya no era el Kai que solo cazaba para sí mismo, ahora tenía una nueva misión, una nueva razón para estar en el mundo. A medida que los días pasaban, la noticia de la decisión de Kai comenzó a extenderse entre los otros zorros del bosque. Al principio, lo observaban desde lejos, curiosos pero reservados. ¿Un zorro cuidando a un cervatillo? No era algo que se viera todos los días. Los zorros eran conocidos por su astucia y su independencia, y cuidar de una cría, y más aún de una especie completamente distinta, era visto como una debilidad. Pronto, las burlas no tardaron en llegar. Los demás zorros, al cruzarse con Kai mientras cazaba o exploraba el bosque con el cervatillo a su lado, lo miraban con desprecio. Algunos lo llamaban el zorro niñera, riéndose de la imagen poco común de un depredador cuidando a una presa potencial. Las risas y los murmullos no cesaban cuando Kai pasaba cerca de ellos. ¿Qué pasa, Kai?, le gritó un zorro más joven en una ocasión. ¿Te volviste suave? ¿Acaso olvidaste cómo cazar? ¿Y ahora qué?, añadió otro. ¿Adoptarás también a los conejos? Las palabras eran crueles, pero Kai no les prestaba atención. Mientras los otros zorros lo ridiculizaban, él caminaba junto al cervatillo, ignorando sus comentarios. En algún momento de su vida, esos insultos habrían provocado una respuesta en él. Tal vez se habría enfrentado a ellos, defendiendo su decisión con ferocidad. Pero ahora, algo había cambiado. El pequeño cervatillo, que caminaba torpemente junto a él, era lo único que importaba. Kai había empezado a querer al cervatillo de una manera que no había anticipado. Lo veía crecer un poco más cada día, aprendiendo lentamente cómo moverse con mayor agilidad en el bosque, y cada pequeño progreso lo llenaba de orgullo. No importaban las palabras de los demás. El zorro joven y burlón, o los otros que susurraban a sus espaldas, no comprendían lo que Kai había descubierto, que cuidar de otro ser no era una debilidad, sino una fortaleza. Había algo profundamente transformador en el hecho de asumir esa responsabilidad. Con el tiempo, las burlas perdieron peso. Kai aprendió a ignorarlas por completo. El amor que comenzaba a sentir por el cervatillo lo protegía de las palabras hirientes de los demás. El bosque seguía siendo el mismo, pero la vida de Kai había tomado un nuevo sentido. Había encontrado algo más valioso que su propia libertad, una conexión profunda con otro ser vivo, una responsabilidad que lo llenaba de propósito. Mientras el cervatillo crecía, también crecía el vínculo entre ellos. Las burlas de los otros zorros se volvieron insignificantes frente al afecto que sentía por su pequeño.
Había tomado una decisión que lo había cambiado para siempre, y aunque había renunciado a su vida solitaria, lo que había ganado a cambio valía mucho más. El cervatillo había crecido fuerte y ágil bajo el cuidado amoroso de Kai, pero aún era joven e impresionable, con una mente que podía ser fácilmente influenciada. A pesar de su cercanía con Kai, algo dentro de él siempre anhelaba entender más sobre sus orígenes, sobre lo que realmente había sucedido con su madre. Ese vacío nunca había sido llenado, y aunque Kai lo había protegido y enseñado a sobrevivir, la sombra de su pasado seguía flotando en el corazón del cervatillo. Fue en uno de esos días de exploración por el bosque, mientras el cervatillo vagaba cerca de una manada de ciervos, que se encontró con Teófilo, un venado viejo y sabio, que era el guía respetado de la manada. Teófilo era conocido por su experiencia en las leyes de la naturaleza y por su capacidad para liderar con justicia. El cervatillo, lleno de respeto por él, no dudó en acercarse. Los ciervos de la manada lo recibieron con cierta curiosidad, pues lo reconocían como uno de los suyos, aunque su olor estaba impregnado con el aroma de un depredador. Teófilo, al verlo, lo observó con detenimiento antes de hablarle. «Tú no perteneces a ese zorro, pequeño. Nosotros somos tu verdadera familia», le dijo con una voz grave pero suave. El cervatillo, confundido, lo miró. Había sentido amor por Kai, pero las palabras de Teófilo despertaron una sensación de duda que hasta entonces no había experimentado. ¿Podría ser verdad lo que el venado estaba insinuando? «No entiendo», respondió el cervatillo con un susurro. «Kai es mi padre, él me ha cuidado desde que tengo memoria. Él es mi familia». Teófilo asintió con paciencia, pero sus ojos reflejaban una verdad más oscura. «Es posible que te haya cuidado, sí. Pero, ¿acaso te ha contado alguna vez qué sucedió con tu verdadera madre?» El cervatillo quedó inmóvil. El silencio de Kai sobre ese tema siempre le había generado inquietud, pero nunca había querido cuestionarlo directamente. En ese instante, Teófilo aprovechó la vulnerabilidad del cervatillo para revelar la verdad. «El zorro que te cuida, el que ahora llamas familia, fue el mismo que casó a tu madre». El impacto de las palabras fue devastador. El cervatillo retrocedió un paso, incrédulo, mientras su corazón latía con fuerza. Eso no puede ser verdad», replicó, pero su voz temblaba de duda. «Pregúntale si te atreves», respondió Teófilo, con una frialdad que caló en lo más profundo del joven ciervo. «Los depredadores siempre siguen sus instintos. Él mató a tu madre, y ahora te tiene bajo su ala. Tal vez para redimirse, tal vez por culpa, pero no puedes negar lo que él es en esencia». El cervatillo, lleno de confusión y rabia, sintió que su mundo se desplomaba. Sin decir más, se alejó de la manada, con un nudo en el pecho. Las palabras de Teófilo resonaban en su mente, y aunque una parte de él no quería creerlas, algo más profundo le decía que podrían ser verdad. Esa noche, cuando regresó con Kai, lo miró diferente. En lugar de la calidez habitual, sus ojos estaban llenos de furia contenida. «Kai, dime la verdad», dijo, tratando de controlar su voz. «¿Mataste a mi madre?» Kai, que siempre había evitado ese tema, quedó en silencio por un momento. Sabía que este día llegaría eventualmente, pero no esperaba que fuera así, ni que alguien como Teófilo interviniera de esa manera. Respiró profundamente antes de responder. «Sí», admitió con la voz quebrada. «Fue antes de que te encontrara, antes de que supiera quién eras. Pero, desde entonces, todo cambió». Las palabras apenas habían salido de su boca cuando el cervatillo se apartó de él, lleno de rabia. «No puedo seguir contigo. Eres un mentiroso, un asesino», gritó el cervatillo, con lágrimas en los ojos. Kai intentó explicarse, pero el cervatillo ya no quería escuchar. Sin más,
el joven ciervo se alejó rápidamente, dejando a Kai solo en medio del bosque, devastado por la traición de Teófilo y el dolor de haber perdido a su hijo adoptivo. El cervatillo, consumido por la furia y el dolor, se alejó del claro donde había vivido con Kai. Sentía que su vida entera había sido una mentira, una traición. Cada paso que daba hacia lo desconocido era una liberación, o al menos eso quería creer. Pero detrás de la furia, una tristeza inmensa lo carcomía. Había amado a Kai como a un padre, pero ahora sentía que todo ese cariño había sido construido sobre una base de mentiras. Sin saber a dónde ir, el cervatillo vagó por el bosque, dejando que sus instintos lo guiaran. Durante días, caminó solo, intentando sobrevivir por su cuenta. No estaba tan indefenso como lo había sido de joven, pero tampoco era lo suficientemente fuerte o experimentado para enfrentarse a los peligros que acechaban en el bosque. Lo que el cervatillo no sabía era que Kai lo seguía a distancia, moviéndose sigilosamente entre los árboles. A pesar de la separación, Kai no podía dejarlo solo. Sabía que el joven cervatillo estaba herido emocionalmente, pero también sabía que el bosque estaba lleno de amenazas que el cervatillo no podía manejar solo. Así que, desde la sombra, lo vigilaba, asegurándose de que estuviera a salvo. El cervatillo, cegado por su propio dolor, no se daba cuenta de la presencia de Kai. Se sentía completamente solo, y esa soledad lo fortalecía en su determinación de no volver jamás con el zorro que había matado a su madre. Pero la naturaleza es despiadada, y en su camino, se topó con una amenaza que no esperaba. Una tarde, mientras el cervatillo pastaba cerca de un arroyo, dos lobos lo divisaron desde la ladera. Estos lobos eran expertos cazadores, astutos y veloces, y al ver al joven ciervo solo, vieron una presa fácil. Se movieron sigilosamente entre la maleza, acechando y calculando el mejor momento para atacar. El cervatillo, confiado en su propia soledad, no percibió el peligro hasta que fue demasiado tarde. De repente, uno de los lobos saltó desde un arbusto cercano, lanzándose sobre él con dientes afilados y mirada feroz. El cervatillo intentó correr, pero el segundo lobo lo interceptó, bloqueando su escape. La desesperación lo envolvió cuando comprendió que estaba atrapado. Kai, que había estado observando desde la distancia, no dudó ni un segundo. Aunque el cervatillo lo había rechazado, seguía siendo su hijo en su corazón. Saltó desde su escondite, corriendo a toda velocidad hacia los lobos. Con una furia protectora, Kai se abalanzó sobre uno de los lobos, mordiéndolo con fuerza. El lobo soltó al cervatillo y se giró hacia el zorro, lanzándose a una feroz pelea. El otro lobo no tardó en unirse, y aunque Kai luchaba con todas sus fuerzas, estaba superado en número y tamaño. El cervatillo, herido y tembloroso, observaba cómo Kai arriesgaba su vida para salvarlo. En ese momento, todo el odio y el rencor que había sentido se desvanecieron. Lo único que quedaba era la verdad. Kai lo amaba, lo había cuidado, y ahora estaba dispuesto a morir por él. Finalmente, los lobos, tras una larga y agotadora pelea, se retiraron, dejando a Kai gravemente herido en el suelo. El cervatillo corrió hacia él, llorando y arrepentido. Lo siento mucho, susurró el cervatillo entre lágrimas. Kai, aunque débil y sangrando, sonrió suavemente. No importa. Siempre te protegeré, pase lo que pase. Desde ese día, el cervatillo cuidó de Kai hasta que se recuperó. Ambos comprendieron que su vínculo era más fuerte que cualquier error del pasado. Formaron una familia unida, y el bosque, que antes los había visto como depredador y presa, ahora los veía como compañeros inseparables. Pero el tiempo, implacable como siempre, seguía su curso en el bosque. Los años habían pasado desde que Kai había rescatado al cervatillo de los lobos, y con el paso del tiempo, el zorro había envejecido.
Sus pasos, antes ligeros y veloces, ahora eran más lentos, sus reflejos no tan rápidos como antes, pero su corazón seguía siendo fuerte, lleno de amor por su hijo adoptivo. El cervatillo, que había crecido hasta convertirse en un ciervo imponente y robusto, nunca se había separado del lado de Kai desde el ataque de los lobos. Su amor y gratitud por el zorro habían crecido más allá de lo que las palabras podían expresar. Se convirtieron en compañeros inseparables, y aunque la vida había sido generosa con ellos, la naturaleza seguía su curso natural. Kai sentía que su tiempo en este mundo llegaba a su fin. Ya no podía cazar ni moverse con la misma agilidad, y su cuerpo, cansado por los años, comenzaba a fallarle. Sin embargo, en lugar de temer el final, Kai lo aceptaba con serenidad. Sabía que había vivido una vida llena de significado. Había renunciado a su soledad, su libertad y sus instintos naturales para cuidar de aquellos que lo necesitaban, y eso, en su corazón, era más valioso que cualquier cosa. Una tarde, bajo la sombra de un gran roble, Kai decidió descansar. El viento suave movía las hojas de los árboles y el sol iluminaba suavemente el paisaje, creando un ambiente de paz absoluta. El cervatillo, ahora adulto, estaba a su lado, pastando tranquilamente. Kai lo observaba con orgullo. Había sido testigo de la transformación de un pequeño ser indefenso en un ciervo fuerte y sabio, y eso le daba una profunda satisfacción. «Parece que este es el lugar», susurró Kai en voz baja, aunque no esperaba una respuesta. El cervatillo, sintiendo que algo no estaba bien, se acercó a Kai y lo miró con preocupación. «¿Qué sucede, padre?», preguntó el cervatillo, usando la palabra que había adoptado con cariño para referirse a Kai. El zorro sonrió débilmente y levantó la cabeza para mirarlo. «Es mi momento, hijo», dijo Kai, con una voz suave pero firme. «He vivido más de lo que nunca pensé que viviría, y he visto cosas maravillosas gracias a ti. No temas por mí, porque me voy en paz». El cervatillo, aunque sabía que este día llegaría, no pudo evitar sentir un dolor profundo en su pecho. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro mientras se acercaba aún más a Kai, recostando su cabeza sobre él. «No quiero que te vayas», susurró el cervatillo, con la voz quebrada por la emoción. Kai, con la poca fuerza que le quedaba, levantó una pata para acariciar suavemente el rostro del cervatillo. «No es un adiós, hijo mío. Siempre estaré contigo. Todo lo que he hecho, todo lo que he aprendido, lo he compartido contigo. Mi legado no termina conmigo, sigue en ti, en la forma en que vives, en la forma en que cuidas a los demás». Con esas últimas palabras, Kai cerró los ojos por última vez, rodeado por el amor de su hijo. Su respiración se fue apagando lentamente, hasta que finalmente, el zorro se fue en paz, dejando atrás un corazón lleno de amor y una vida llena de propósito. El cervatillo lloró en silencio, pero también sintió una profunda gratitud. Sabía que Kai no se había ido del todo. Su presencia, su enseñanza y su amor permanecerían en su corazón para siempre. El cervatillo, ahora un ciervo adulto y sabio, se quedó solo en el bosque, pero nunca se sintió verdaderamente solo. Llevaba dentro de sí todo lo que Kai le había enseñado, y esas lecciones guiarían el resto de su vida. Desde el día en que Kai falleció, el ciervo decidió seguir el ejemplo de su padre adoptivo. Sabía que el verdadero legado de Kai no era solo en lo que había hecho por él, sino en la forma en que había vivido su vida, con amor, sacrificio y protección hacia los demás. El ciervo, que antes había sido un animal solitario y desconfiado, ahora se abría al mundo con el mismo espíritu de generosidad que Kai le había inculcado. Comenzó a cuidar a otros animales del bosque, sin importar su especie. Si veía a un animal joven o indefenso, se acercaba para ofrecer su protección y orientación, tal como Kai había hecho con él. Y se unió a una nueva manada de ciervos siendo el protector y guía de los demás.
La historia de Kai y el cervatillo nos enseña muchas lecciones valiosas que reflejan los desafíos y bendiciones que enfrentamos en nuestras propias vidas. Al igual que Kai, muchas veces nos encontramos con decisiones difíciles que pueden cambiar el curso de nuestra vida para siempre. La historia nos recuerda que, aunque el camino que elegimos pueda ser incierto o difícil, el amor y la responsabilidad hacia los demás son fuerzas poderosas que pueden transformar nuestras vidas de formas inimaginables. En la vida, a menudo pensamos que no estamos preparados para las responsabilidades que se nos presentan, ya sea el cuidado de un hijo, la atención a un ser querido o cualquier otro acto de sacrificio. Sin embargo, esta historia nos muestra que la preparación no siempre viene antes de la acción, a veces. El simple hecho de dar el primer paso hacia el amor y el cuidado de los demás es lo que realmente nos hace crecer y nos transforma. Kai, el zorro que amaba su libertad y soledad, encontró en el cuidado de otros una nueva razón para vivir, una vida que fue mucho más rica y significativa de lo que jamás habría imaginado. Esta historia refleja la realidad de muchas personas que, a lo largo de sus vidas, deben tomar decisiones difíciles y a veces dolorosas. Nos enseña que el amor y la protección que ofrecemos a los demás, incluso cuando nos sentimos inadecuados o asustados, pueden tener un impacto profundo en el mundo. En el proceso de cuidar a otros, descubrimos nuestras propias fortalezas y el valor de nuestra existencia. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Esperamos que la vida de Kai y el cervatillo te haya inspirado tanto como a nosotros. Recuerda que, aunque a veces la vida nos presente desafíos difíciles, siempre hay una oportunidad para el amor, la protección y la unión con aquellos que nos rodean. Si esta historia te ha tocado el corazón, te agradeceríamos mucho que nos regales un like y la compartas con aquel amigo o familiar que necesite escucharla. Nunca subestimemos el poder del amor y la responsabilidad que tenemos hacia los demás. Saludos y bendiciones, hasta la próxima historia.